Nace una nueva voz de puro sentimiento. Una vez más, Rosina que entrevistando a los nuevos. En esta ocasión tenemos a Yuve López. ¿Cómo está Yuve? Muy buenos días, estoy feliz, contenta por la visita de Producciones Creagen y por su acompañante, obviamente. Estoy muy feliz, contenta y agradeciendo a Dios por darnos esta oportunidad de conocernos y así que ustedes están apoyando, sé que están apoyando los nuevos valores y eso nos da mucho orgullo, ¿no? A nosotros, que eso nos permite que cada día sigamos creciendo y pues administrar el corazón del pueblo. Qué bueno, Yuve. Exactamente, Yuve, ¿de qué parte es usted? Bueno, mi ciudad de donde nací yo, soy de Jucusbamba, de Ayabamba, Patadas de la Libertad. Ah, La Libertad. Sí, de la Libertad. Qué bueno. ¿Qué tiempo estás en Lima? Ya hace como 6 años que estoy Sí. acá en Lima. Ya. Bueno, junto a mis hermanos que vivimos también acá en Lima. ¿Y qué tiempo tiene cantando? En lo que es el canto, bueno, antes cuando estaba en el colegio me gustaba ir a las actividades, siempre participaba, pero así ya de inicio muy fuerte lo que yo me dediqué, dije, yo tengo que ser cantante. En realidad admiro bastante a las cantantes que ya están grandes, me encanta la música, yo lo vivo, no es que lo hago como hobby, nada por el estilo, lo que a mí me gusta. ¿Te gusta la música? Sí, y hace un año atrás cuando dije, tengo que hacer lo posible, tengo que hacer mi grabación y tengo que iniciar la música y bueno, así inició toda la trayectoria musical. ¿A qué artista admiras en sí? En realidad yo admiro bastante a Sonia Morales, Napaucar, Raúl Arquídeo, que es un gran compositor y locutor. ¿No? Sí, también a Luisito Barney, admiro bastante a estas personas y a muchos artistas más, ¿no? Claro. Que tienen una trayectoria hermosa, que tienen una historia sembrada y Claro. ¿A qué parte le va tu música? Bueno, sí, hemos tenido la oportunidad de viajar, hemos viajado a la selva, hemos viajado a Tocache, a Nuevo Horizonte, Progreso, gracias a la gente linda de la selva. Un beso grande y enorme para todos ellos por todo el apoyo que me están brindando y por todo el cariño que me brindan. Y también hemos viajado, tenido la oportunidad de viajar a Ancash, Huaraz, hemos tenido la oportunidad de viajar a Huancavelica y así a muchos lugares más del Perú y estamos recorriendo todo. Pero sí, ya estamos yendo y gracias a Dios hemos sentido, en el lugar que siempre vamos, hemos recibido el cariño y ese amor del público. Claro. Qué bueno, yo me tú vas a esos sitios, ¿qué temas te piden más? Bueno, hay 3 temitas que siempre me reclaman, me piden. Uno se trata de cuando lo conocí, así a los corazones enamorados, Ya. que conocen a una persona y luego con el paso y el destino del tiempo yo creo que ya a enamorarse y creen que es el amor de su vida. Es tema también bastante sonado en todos los lugares que he ido. Yo creo que la mayoría de la gente se identifica Claro, con las canciones, ¿no? con las canciones, por eso que siempre nos piden, cántanos esta, cántanos esta. Ya. Y lo más lindo es que la gente también canta contigo, Claro, le gusta. canta, se emociona y es muy bonito esto, ver eso, ¿no? En el público. También tenemos otro temita que más o menos va dedicado a las personas que se sienten un poco confundidas. Claro. Confundidas, no saben lo que está pasando con su vida, no saben lo que en realidad sienten. Y hay un tema más que se dedica a la decepción, ¿no? A un poco decepcionar y a veces se depende. Claro. Dime, esa canción que te pide que es Porque te conocí, creo que es uno de ellos. Sí, cuando te conocí. Cuando te conocí, ¿no? ¿Puedes interpretar un pedacito de ese tema? ¿Puede ser? Sí, A ver. Cuando te conocí, fuiste un amigo más, pero al pasar el tiempo el destino nos unió. Le doy gracias a Dios por haberte conocido, eres el amor de mi vida y siempre te amaré. ¿Es de ocupación tuya? Sí, es ¿Qué? la pasión. Qué bien. Sí,
Bueno, esa canción, esa historia me basé, yo creo que... ¿Es tu caso? No, bueno, una parte sí es también, mía, ¿no? Algo de eso. Porque yo creo, bueno, esa canción me basé porque pensé en lo que es la vida, ¿no? En lo que son las historias, porque en realidad cuando tú conoces a una persona no te vas de frente a enamorar, o sea, tú no te enamoras de frente. Siempre la conoces, primero como amigos, siempre y después van saliendo, y se van conociendo, es cuando se enamoran, ¿no? Es por eso que se va a hacer, no solo pensando en mí, sino que me basé en la historia que todas las personas yo creo que pasamos por esa etapa. Entiendo. Dime, ¿y esa canción qué tiempo te tomó en componerla? Bueno, esa canción, más o menos 2 semanas. Sí, ¿no? La escribí, fue una inspiración y fui escribiendo y fui analizando cada letra y pues lo compuse en 2 semanas. Sí, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y tu marco musical? Mi marco musical. ¿Tiene un nombre? Sí, mi marco musical se llama String Guairas de Patas. ¿Guairas de Patas? Así es, bueno, significa cuerdas de viento. ¿Y cómo así lo haces operativo? Bueno, es sino que string, sí, como significa cuerdas, o sí, sea, del arco. Guairas es el viento, ¿no? Del viento, exactamente. Claro, sí. Algo así o sea, sale string eso. en inglés, Claro. guairas en quechua. Así es. Y así sale separativo. Sí. Y dime, ¿siempre es ese marco musical? ¿Tienes o ya cambió el marco musical? No, es el mismo. El mismo. Sí. Claro. Bueno, la grabación lo hicimos con el marco de Juancito García, que es los super digitales del Perú. Ya. Pero ese marco le pertenece al señor Juancito García, que Claro, grabamos. perfecto. Por lo tanto, mi marco oficial de mí son los String Guairas de Patas, es mi marco oficial. ¿Esta es tu primera grabación? Sí, es mi primera grabación. Bueno, como le estaba comentando, yo dije, tengo que tener mi grabación y tengo que ser mi primera producción, y bueno, así fue que con bastante esfuerzo, ¿no? Y gracias al apoyo de mi mamá, mi papá también y de mis hermanos, pude hacer la primera producción. Y bueno, esa es mi primera producción, por solo primicias para todo el Perú. Sí, está bien, me 12 temas. Cuando te conocí, te acabas de contar, ¿no? Dime, Yuri, queremos saber más de Yuri, ¿no? Número para contratos. El número para contratos es al 9477800179 o al teléfono 0157000174. Solo contratos, ojo. Solo contratos, no contratos. Por ahí no, nada. Sí. Qué bueno. A los que tú has viajado, me imagino que tendrás anécdotas, porque cada día que son anécdotas que pasan, ¿no? Cuéntame una de Sí, ellas. bueno, hasta ahorita anécdotas así malas no tanto. No, pero algo bonito que te haya pasado, pues, ¿no? Bueno, sí, también hemos tenido la oportunidad de viajar con Besito Barney hacia Ancash. Un saludo especial para él, Besito Barney. Gracias por el apoyo y nada, esperemos que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Bueno, sí, hemos tenido el apoyo ya de los chicos cuando bailan. Una vez estábamos bailando en el escenario, todo eso, fue en Ancash, empezó una lluvia fuerte, lluvia bastante, ¿sabes? En la Libertad, en la provincia, lluvia fuertísima, o sea, parece que te echan agua con un balde. Y ahí estábamos bailando, todos tocando, y como estaba lloviendo y empezó a batear el escenario. Estábamos bailando y el chico, el animador, lo jala así el micrófono para allá y el que está abajo, el cable, y se me entrega en los pies y que se me cayó. Y él dice, ay, cuidado, bueno, me ayudó porque estaba ahí nomás, ya no me caí porque si no, bueno, eso pasa. Y muchas cositas más, ¿no? Pero cosas... Son parte de... Cositas buenas, gracias a Dios no nos ha pasado algo feo ahorita. Porque, bueno, primero es Dios, ¿no? Yo cuando salgo de casa, cuando salimos con los chicos, con Marco, cuando vamos de viaje, siempre me encomiendo a Dios porque Dios es el primero y después... Claro.